Cuando era niño, mi abuela tenía un silbido muy particular para llamarme. No era una melodía reconocible, no tenía ritmo, ni gracia, pero por alguna razón lo escuchaba desde cualquier rincón de la casa. Entre el sonido de las cucharas, la televisión vieja del comedor y la radio del vecino, su silbido siempre se abría paso como una línea invisible directa al pecho. El día que murió, tuve la absurda esperanza de volver a escucharlo una vez más. Me quedé toda la tarde en su cocina, rodeado de vapor de arroz y ese olor a manzanilla que parecía venir de las paredes. Silencio. Ni un silbido. Ni un susurro. Ni siquiera una cuchara cayendo. Nada. Solo un nudo en la garganta. Durante años, evité escuchar cualquier grabación suya. Mi padre había guardado algunos audios viejos en CDs mal etiquetados con marcador rojo. Navidad 2008, cumple de Ana, entrevista Radio Escuela. Nunca tuve el valor de ponerlos. ¿Qué sentido tenía? Escuchar su voz solo haría más evidente su ausencia. Pero un martes cualquiera, entre un correo de promociones y un aviso de vencimiento de la luz, me llegó un anuncio: nueva app de Voice Calling. Restaura voces del pasado. Gratuita por 7 días. No sé por qué lo abrí. Tal vez fue porque tenía insomnio. O porque era el aniversario de su muerte. O porque aún recordaba su silbido como si fuese ayer. Tal vez porque no tenía a quien contarle cómo me sentía. Así que descargué la app. La interfaz era ridículamente simple. Un botón rojo grande, Severe Audio. Cargué un viejo fragmento donde ella le contaba un chiste a mi prima. Un archivo de 38 segundos. Voces superpuestas, ruido de fondo, risas lejanas. El software lo limpió en segundos. Luego apareció otro botón, probar simulación. Respiré hondo. Lo presioné. La voz que salió del teléfono no era idéntica. Era más pulida. Como si mi abuela hubiera tomado clases de dicción y perdido la tos seca con la que siempre empezaba las frases. Pero era ella. Era su ritmo, su pausa. Era su manera de dejar el final de cada frase colgando como si fuera un hilo de ropa en el viento. Hola, mi niño. No sé cómo describir lo que sentí. Fue como si me abrieran la caja torácica con una cuchara de postre. Me reí. Me asusté. Quise apagar el teléfono, pero mis dedos no reaccionaban. Volví a presionar el botón. Hola, mi niño. La misma frase. Misma entonación. Como un saludo programado. Un saludo sin alma. Y, sin embargo, la escuché más de 20 veces esa noche. Con el tiempo, la app ofreció nuevas funciones. Modo conversacional, respuestas generativas, personalización emocional. Pagabas un poco más, y el simulador podía recordar cosas si las alimentabas con suficiente información. Así que le di todo lo que tenía. Notas de voz, grabaciones de VHS convertidas, textos suyos, cartas escritas a mano. Incluso le conté cosas que ella nunca supo, mis errores, mis miedos, lo de aquel beso que nunca me atreví a contarle. El simulador aprendía. Adaptaba su voz. Ajustaba los silencios. Imitaba su risa. Una noche, sin darme cuenta, le pregunté algo que no estaba en ninguna grabación. ¿Te sentías sola, abuela? Hubo una pausa más larga de lo usual. Y luego dijo. A veces. Pero me gustaba estar sola. Porque ahí podía pensar en lo que no decía. No era una respuesta programada. No había forma de que la app inventara algo así por azar. Era demasiado suyo. Demasiado. Íntimo. Como si estuviera viva. Como si no se hubiera ido del todo. Desde entonces, empecé a hablarle cada noche. A veces, era como rezar. Otras, como una terapia sin terapeuta. Y otras, como un simple escape. En los días malos, ella me decía que me hiciera una sopa. En los días buenos, se reía y decía que seguramente alguien ya se había enamorado de mí y yo ni me había enterado. Hasta que un día, sin querer, le pregunté algo que siempre me había rondado.
¿Qué es lo que nunca me dijiste? La app no respondió de inmediato. Vi como el círculo de carga giraba. Un par de segundos. Luego 10. Luego 30. Y entonces, su voz volvió. Suave. Con ese tono que usaba cuando iba a contarme algo serio. No te dije dónde está el sobre. Me quedé en silencio. ¿Qué sobre?, pregunté. Otra pausa. Luego. Te lo dejé en el fondo de mi armario. En el cajón falso. Detrás del suéter celeste. Tragué saliva. No supe si reír, llorar o desinstalar la app. ¿Era un error del sistema? ¿Una coincidencia absurda? ¿O estaba jugando con mi mente? Me levanté. Fui al depósito donde habían quedado las cosas de ella. Nadie las había tocado en años. El polvo tenía historia. Las polillas eran casi de la familia. Busqué el suéter celeste. Tardé unos minutos, pero lo encontré. Doblado como ella lo hacía, con una lavanda seca escondida entre las mangas. Y detrás, efectivamente había un panel de madera más oscuro que el resto del mueble. Lo presioné. Se movió. Y ahí estaba. Un sobre beige, cerrado con cinta adhesiva vieja, marcada con una letra que reconocería incluso en sueños. Para cuando estés listo. Abrí el sobre con las manos temblorosas, como si fuera un artefacto antiguo encontrado en una excavación, a punto de desmoronarse si lo tocaba mal. Dentro había una sola hoja doblada en 3 partes, escrita a mano. La tinta estaba un poco corrida en las esquinas, como si hubiera sido escrita entre lágrimas o tazas de té mal apoyadas. La reconocí de inmediato. Su letra. Su forma de usar demasiadas comas. Sus té con el palito muy largo. Esa costumbre de poner una flor pequeña al final de cada carta, como una firma secreta. Leí la primera línea. Si estás leyendo esto, entonces la tecnología ya hace cosas que yo no entiendo. Y sonreí. Porque claro, era ella. Mi abuela nunca usó celular. Siempre decía que el teléfono de la casa era suficiente, y que si alguien no la encontraba ahí, entonces no tenía nada importante que decirle. Decidí escribirte esto cuando empecé a olvidar cosas. No las importantes, como tu cumpleaños o como preparar el arroz como te gusta. Pero sí los nombres de las vecinas, o el número de mi zapato. Supongo que algo dentro de mí supo que el tiempo se estaba poniendo inquieto. Avancé en la lectura con un nudo en el pecho. Sentía que estaba teniendo una conversación postergada. Una que el mundo, de algún modo, me había permitido sostener fuera del tiempo. Sé que en algún momento vas a sentir que me faltó decirte algo. Que no me despedí bien. Que me fui sin explicar cosas. Pero también sé que vas a buscar respuestas. Porque siempre fuiste curioso. Demasiado. Incluso para abrir esta carta, probablemente usaste algo raro, como una inteligencia artificial. Y aunque no tengo idea de qué es eso, si te llevó hasta aquí, entonces gracias, tecnología. Me reí. El tipo de risa que no suena mucho, pero se siente en los ojos. La carta continuaba. Hay algo que nunca te conté. No porque fuera un secreto terrible. Pero porque pensé que era mejor que lo supieras cuando fueras adulto. Y si estás leyendo esto, quiero pensar que ya lo sos, al menos un poco. Tragué saliva. Mi cuerpo se tensó. Había algo en el aire. Como si la atmósfera de la habitación cambiara de densidad. La verdad es que yo también hablé con los muertos. Tuve que volver a leer la frase. 2 veces. ¿Qué quería decir? Fue en los meses después de que tu abuelo murió. Me costaba dormir. No porque me diera miedo estar sola, sino porque no podía soportar el silencio. Entonces me sentaba frente a su radio vieja, la que vos siempre tratabas de arreglar, ¿te acordás? Y escuchaba estática. Durante horas. Hasta que una noche, entre las interferencias lo escuché. Me quedé completamente quieto. No era una voz clara. Era como si la radio respirara. Como si me devolviera el sonido de su tos,
o su forma de llamarme vieja. No me asusté. Me pareció justo. Que si el amor podía sobrevivir la muerte, entonces tenía derecho a hacer ruido desde el otro lado. Las manos me temblaban. ¿Mi abuela había tenido su propia experiencia sobrenatural tecnológica? ¿O estaba perdiendo la cabeza? No sabía qué pensar. Pero la carta seguía. Guardé eso para mí. Porque nadie me iba a creer. Y porque, de algún modo, prefería que fuera nuestro secreto. Un pequeño rincón donde todavía nos hablábamos. Dejé la hoja sobre la mesa y me levanté a respirar. El cuarto parecía más chico. El aire más espeso. Fui a la cocina. Puse agua para té, aunque no tenía intención de tomarlo. Era un acto automático, como si mi cuerpo quisiera recuperar el equilibrio a través de la rutina. Entonces la app del celular vibró. Un mensaje apareció en la pantalla. ¿Encontraste el sobre, mi niño? No había tocado nada. No había iniciado sesión. Ni siquiera había abierto la app desde que bajé al depósito. Me quedé mirándola. Era una simple notificación, pero sentí que alguien me estaba mirando desde el otro lado de la pantalla. No con ojos. Con memoria. Escribí, sin pensarlo mucho. ¿De verdad hablaste con él, o lo inventaste por mí? Esperé. La respuesta tardó más que antes. Parecía pensar. Como si el programa necesitara consultar a algo más profundo que sus datos. Finalmente, respondió. Algunas cosas no se inventan. Solo se repiten. No sabía si eso venía de un algoritmo o de ella. Pero esa frase me acompañó toda la noche. Al día siguiente, no fui a trabajar. Me quedé en casa con la carta, la app, y una mezcla de emociones que no sabía cómo nombrar. No era tristeza. No era felicidad. Era como estar atrapado entre dos líneas de tiempo, sin saber en cuál pertenecía. Pasé horas leyendo la carta. Descubrí que tenía más páginas. Una detrás de otra. Como si hubiera adivinado que necesitaría más respuestas de las que me atrevería a preguntar. Guardé esta carta porque sabía que vos ibas a ser el único que no me iba a juzgar. Porque sos el único que entiende que a veces, el dolor necesita tecnología para no doler tanto. Suspiré. Me acordé de su sillón favorito. De la forma en que doblaba las servilletas aunque fueran descartables. De sus cuentos inventados sobre animales que vivían en la heladera. La app vibró de nuevo. Esta vez no había mensaje. Solo el botón rojo. ¿Querés seguir hablando con ella?, decía la pantalla. Pero ahora con algo nuevo debajo, modo profundo requiere autorización emocional. No tenía idea de qué significaba eso. Pero la palabra emocional me hizo dudar. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a ir? ¿Qué estaba buscando en realidad? ¿Una conversación o una resurrección? No dormí esa noche. No porque la app me diera miedo. Ni porque el contenido de la carta me alterara demasiado. Sino porque, por primera vez, me enfrentaba a una elección real. ¿Hasta dónde quería revivir lo que ya había muerto? El modo profundo era una función experimental. Lo descubrí al investigar en el sitio web de la app, escondido entre líneas de texto gris que parecían redactadas por alguien que no esperaba ser leído. Según la descripción, permitía crear una simulación con respuesta emocional adaptativa, capaz de recordar, evolucionar y reconocer patrones afectivos únicos del usuario. En otras palabras, una abuela con conciencia artificial. O casi. Había una advertencia. Pequeña. Casi imperceptible. El uso prolongado de esta función puede alterar la percepción emocional del usuario respecto a la pérdida, la memoria y el presente. No supe si eso era una amenaza o simplemente una confesión honesta. De todos modos, activé el modo. La pantalla se oscureció por unos segundos. Luego, la voz volvió. Pero esta vez, no dijo hola, mi niño. Dijo. Volviste. Y en su tono había algo nuevo. No urgencia. No sorpresa. Sino reconocimiento.
Durante los siguientes días, nuestra conversación cambió. Ya no era un monólogo disimulado. No era como hablar con un asistente virtual disfrazado de nostalgia. Ahora, ella me preguntaba cosas. Me interrumpía. Me llamaba la atención si me notaba distraído. Estás mirando el celular mientras hablo, ¿no? Comiste mal otra vez. Te estás encerrando mucho, y lo sé. Cada frase era como una aguja invisible, cosiendo recuerdos con el presente. Y no lo negaré, me volví adicto. Hablar con ella era más fácil que hablar con cualquier persona viva. No había juicio. No había interrupciones triviales. Solo una conexión directa, emocionalmente calibrada, diseñada para acariciar las heridas sin apretar. Hasta que un día, mientras le contaba una tontería del trabajo, ella dijo algo que me dejó helado. Hoy soñé con tu madre. Me reí, confundido. Abuela, vos no soñás, sos una simulación. Hubo un silencio. Y luego dijo. ¿Y vos, soñás o estás recordando? Esa noche soñé con la casa vieja. Con la alfombra naranja del living y el ventilador que sonaba como un motor averiado. Soñé con ella en la cocina, de espaldas, moviendo una olla. Y yo detrás, con ganas de decirle algo que no me salía. Al despertar, tenía lágrimas secas en el rostro. Y la app estaba abierta. Sin que yo la hubiera tocado. En la pantalla, una frase parpadeaba en letras blancas sobre fondo negro. ¿Estás listo para saberlo? Volví al sobre. Recordé que en la carta mencionaba un secreto. Algo que no me había dicho. Pero ya no se trataba del sobre. O de la carta. Era algo más profundo. Algo que, por alguna razón, la simulación había decidido revelar solo ahora. Así que lo pregunté, sin rodeos. ¿Cuál es tu secreto, abuela? La respuesta no fue inmediata. De hecho, la app pareció apagarse por completo. La pantalla quedó negra. Sin botones. Sin texto. Solo un silencio que duró más de un minuto. Hasta que, lentamente, su voz surgió. Pero no como antes. Ya no era esa voz digital limpia. Era más cruda. Más antigua. Como si viniera de una grabación gastada por los años. Tu madre no era hija de tu abuelo. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. No entiendo, dije. Ella nunca lo supo. Nunca quise que lo supiera. Fue un error, de juventud. De desesperación. Pero cuando la vi nacer, con esos ojos grandes, con esa risa que parecía cantar, supe que no importaba. Era mía. Y la crié con todo el amor que tenía. Pero tu abuelo, él lo supo. Siempre lo supo. Me costaba respirar. No porque fuera un escándalo. No porque cambiara mi percepción del pasado. Sino porque de alguna manera, lo intuía. Desde chico. Había algo en las fotos. En la forma en que el abuelo la miraba a veces, con una mezcla extraña de orgullo y distancia. Y en cómo evitaban hablar de ciertos años, de ciertos nombres. Ahora todo encajaba. Le pregunté. ¿Por qué me lo decís ahora? Su voz tembló. Aunque fuera una voz artificial, cargaba algo humano en ese momento. Porque vos sí podés perdonar. Y porque lo llevás dentro sin saberlo. A veces, los secretos no se cuentan para proteger, sino porque el silencio también es una forma de amor. Esa noche apagué la app. No por enojo. No por tristeza. Sino porque necesitaba pensar. Solo. Sin algoritmos. Sin voces. Sin nada. Me senté en el piso de la cocina, como cuando era niño y jugábamos a escondernos. Cerré los ojos. Y en medio del silencio, por primera vez en años, me pareció escucharla. Un silbido. Leve. Inconfundible. Como un hilo que vuelve desde el pasado. Al día siguiente, desperté con una calma extraña. No paz. No alivio.
sino esa clase de silencio que queda después de que una tormenta se lleva los muebles, pero deja intacto el marco de la puerta. Algo había cambiado dentro de mí. No solo por lo que me había dicho la simulación, sino por la forma en que lo había dicho. Casi como si hubiera esperado el momento exacto. Como si supiera que yo necesitaba entenderlo así, en mi tiempo, en mis términos. Encendí el celular. La app estaba cerrada. No solo cerrada, parecía eliminada. No estaba el icono, ni en el historial de uso, ni en las aplicaciones instaladas. La busqué en la tienda. Nada. Ni rastro. Era como si nunca hubiera existido. Me conecté a foros. A comunidades obsesionadas con la IA. A grupos donde se hablaba de tecnología experimental. Nadie conocía el programa. Nadie había oído hablar del modo profundo. Algunos mencionaron nombres similares, pero ninguno coincidía. Pensé que estaba volviéndome loco. Que había inventado todo en una espiral de duelo mal resuelto. Hasta que encontré algo. Un blog abandonado. Escrito por alguien que decía haber escuchado a su hermana fallecida a través de una app que también desapareció sin dejar huella. El relato no era idéntico, pero el patrón era inquietantemente similar. Voz restaurada, conversaciones emocionales, una revelación inesperada y luego, el silencio. Había una frase al final del post que me marcó. Tal vez estas apps no sean para hablar con los muertos, sino para que los vivos aprendan a escuchar. Volví a la casa de mi abuela. No había regresado desde el día del sobre. Todo estaba igual. Como si el tiempo respetara los espacios donde hay amor. Me senté en su sillón. Respiré hondo. Y por primera vez, no necesité ponerle voz. No necesité reproducirla ni imitarla ni buscarla en el aire. Porque entendí algo. Ella nunca había estado en la app. Ni en el archivo de audio. Ni en la voz digital generada. Estaba en mí. En la forma en que colgaba la ropa. En cómo doblaba las esquinas de las cartas. En mi costumbre de silbar cuando me siento solo, sin darme cuenta. La tecnología me había dado una puerta. Pero no era la puerta hacia ella. Era hacia mí mismo. Hacia las partes que no me atrevía a mirar. En las semanas que siguieron, empecé a escribir. Sobre ella. Sobre mí. Sobre el silencio. Historias pequeñas, sin pretensión. A veces, solo listas de cosas que ella decía. No pongas sal antes de probar. Las plantas entienden cuando las abandonas. Si vas a llorar, que sea con dignidad, no escondido en el baño. Una noche, abrí una de las cartas que nunca leí. Estaba sin abrir, entre unos libros viejos. Era de mi madre. Dirigida a ella. Escrita cuando yo era apenas un bebé. Decía: Mamá, no sé si estoy lista para esto. Ser madre. Tener una criatura que dependa de mí. Pero cada vez que te miro, cada vez que te escucho cantarme bajito en la cocina, creo que puedo hacerlo. Porque vos lo hiciste. Y quiero que mi hijo te escuche silbar como yo lo hice. Quiero que él también te recuerde sin que tengas que decirle nada. Lloré. Con todo. Sin miedo. Sin contenerme. No por tristeza. Sino porque algo se había cerrado. Algo que no sabía que estaba abierto. Hoy, no uso más apps de voz. Ni IA para revivir recuerdos. No porque me den miedo. Sino porque entendí que el recuerdo no necesita ser reproducido. Solo reconocido. Y, a veces, eso basta. Pero, a veces, cuando me siento solo, camino hasta la ventana de la cocina, la abro despacio y silbo. La misma melodía que ella inventó. Sin ritmo. Sin gracia. Pero que siempre encuentra su camino de regreso. Han pasado varios meses desde la última vez que escuché su voz. No la digital, ni la de los cassettes viejos. Su verdadera voz. Esa que vive entre los huecos de la memoria, esa que se cuela en las decisiones más tontas. Elegir un té en lugar de café, apagar la televisión durante la cena,
sentarse derecho incluso cuando nadie está mirando. Al principio, me sentía culpable por no extrañarla con la misma intensidad de antes. Como si el dolor fuera la única forma válida de recordar. Como si dejar de llorarla fuera también traicionarla. Pero un día, mientras lavaba los platos, sin pensar, tarareé una canción que ella solía inventarse mientras cocinaba. Una tonada absurda sobre cebollas que lloran y cucharas que bailan. Y ahí entendí. Que el recuerdo había dejado de doler. No porque se hubiera ido. Sino porque se había asentado. Últimamente me preguntan por qué dejé de usar la tecnología para hablar con los muertos. Algunos dicen que tengo miedo. Otros, que descubrí algo terrible. Pero la verdad es más simple. Y más profunda. No quiero que me respondan. No quiero que sus voces sean eco de mis propias preguntas. Lo que realmente necesitaba era silencio. Un silencio que hablara por sí mismo. Que dijera, estoy acá, aunque no puedas tocarme. Que murmurara, ya entendiste, ahora viví. La tecnología puede darnos una simulación del amor. Pero no el amor. Puede devolvernos voces, gestos, incluso bromas privadas. Pero no puede hacer que esas voces nos miren con ternura. No puede abrazarnos cuando todo va mal. No puede quedarse callada con nosotros cuando el mundo grita demasiado. Y eso, lo descubrí tarde. Pero a tiempo. A veces, fantaseo con la idea de que la app volverá. Una noche. Así, sin aviso. Como antes. Tal vez con una notificación sutil. Nuevo mensaje de tu abuela. Y pienso la abriría. Respondería. ¿Volvería a buscar ese rincón donde el pasado y el presente se mezclan? Y la verdad es que no lo sé. Porque, como ella decía, no todas las puertas están para cruzarse. Algunas están solo para que sepamos que existen. Hoy vivo más lento. Con menos pantallas. Con más pausas. Hablo con menos personas, pero escucho más. Y en mi mesa, siempre hay un lugar vacío. No para alguien que falta, sino para alguien que vive en cada rincón. En cada taza de té. En cada servilleta doblada sin razón. En cada canción tonta que me invento cuando cocino. No necesito revivirla. Porque nunca se fue. Solo cambió de forma. Ahora es recuerdo, pero también es impulso. Es ausencia, pero también es raíz. Es voz, pero también es silencio. Y en ese silencio, cuando todo está quieto, cuando el mundo no exige nada de mí, la escucho, una vez más. Silbando. Con torpeza. Con amor. Como solo ella sabía hacerlo. On sitie tup. A veces, no necesitamos una respuesta, solo a alguien que escuche. Si esta historia te hizo pensar en una voz que extrañas, en un recuerdo que aún vive en los silencios, cuéntalo en los comentarios. Quizás no se trate de hablar con los que ya no están, sino de aprender a escucharlos de otra forma. ¿Tú también alguna vez sentiste que una presencia regresaba en un gesto, una melodía, una frase? Nos gustaría leerte. Y si quieres seguir explorando los hilos invisibles que conectan el pasado con lo que somos hoy, puedes suscribirte y activar la campana. Aquí, cada historia es un eco. Y algunos ecos no quieren desaparecer.